lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:11. Damos la bienvenida a Nelson Erazo, el expresidente del Frente Popular, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Quisiéramos conocer, señor Erazo, su punto de vista, su lectura sobre las preguntas que no se aprobaron el día de ayer. En síntesis, Alberto Acosta señalaba que a él le apena mucho de que no puede Ecuador resolver sus problemas económicos. No lo hizo al negar estas dos preguntas que hubiesen atraído la inversión extranjera. Señaló, entre otras cosas, de que es una lástima que los ecuatorianos hayan escogido ese camino ante la alternativa de continuar emigrando ante la falta de oportunidades en Ecuador. ¿Cuál es su punto de vista? Preguntas D y E que recibieron mayoritariamente el voto por el no por parte de los ecuatorianos. Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en este espacio de opinión. A ver, yo quiero resaltar un tema. Ustedes conocen que organizaciones como la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, tuvimos una postura clara alrededor del tema de la consulta como tal. Y habíamos planteado el hecho de que nosotros estamos por la seguridad, estamos por el trabajo digno y en defensa de la soberanía. Desde esa perspectiva, el voto no en las preguntas E y D es parte de la defensa de los derechos de los trabajadores y es parte de la defensa de la soberanía de nuestro país. Por eso es que los voceros de los neoliberales siempre han dicho que ven con preocupación el hecho de que el país haya rechazado la propuesta en relación al tema del arbitraje internacional. Siempre le han hecho el juego a las grandes transnacionales. Nosotros estamos defendiendo la soberanía. Y desde esa perspectiva, el 70% de ecuatorianos le dijo no al trabajo por horas y también le dijo en cerca del 68% no a la entrega de la soberanía de los recursos de los ecuatorianos a las empresas transnacionales. Y claro, es real de que no siempre hemos perdido los arbitrajes internacionales, pero hemos perdido el 97% de casos, es decir, nos querían llevar a la cancha de las grandes transnacionales con su propio público, con cancha inclinada en favor de estas para que les salgan los juicios favorables y con esto llevarse los recursos de los ecuatorianos. Recordemos que ya pagamos solo en 11 casos, mi estimado Gustavo, pagamos cerca de 3,000 millones de dólares y el presidente de la República en el presupuesto general del Estado había destinado ya más de 2,800 millones de dólares para los próximos 14 juicios que se venían en contra del Estado. Recursos que ahora podrán ser utilizados si tendría un poco de sentido común y de resolver los problemas de los ecuatorianos, deberían ser invertidos en salud, educación, en la generación de empleo. En todo caso, creo que el pueblo ecuatoriano es sabio en sus decisiones y le ha dicho no a la eliminación de derechos y no a la entrega de los recursos de los ecuatorianos a las grandes transnacionales con decirle no al arbitraje internacional. Ahora, Nelson, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto de las 9 preguntas en las que ganó el sí, entre las que la mayoría tienen que ver con los temas de seguridad, quizás el más polémico, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país o la participación que tendrá a partir de ahora las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, de la seguridad interna del país? A ver, primero me parece que hay que tener claro esto, ¿no? La Corte Constitucional ya le había determinado el hecho de que las Fuerzas Armadas podían cumplir un papel conjunto con la policía y que podrían hacer este trabajo que lo están haciendo de paso ya en el tema de la seguridad del Estado. Sin embargo, evidentemente que hay que ver en las condiciones que esto se lo va a desarrollar, porque también puede ser tomado para poder perseguir a los luchadores sociales y populares. Insisto una vez más, el pueblo ecuatoriano le dijo sí a la seguridad
y por lo tanto el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos para poder desarrollar su actividad de manera permanente en el día a día de lo que desarrollamos. ¿Qué requiere eso? Que esa seguridad que se deba adoptar tiene que ir sobre la base también de respetar los derechos humanos de los y las ecuatorianas. No puede haber abusos para perseguir a los luchadores, para perseguir al sector de los ambientalistas, a quienes nos oponemos a las políticas neoliberales. Ojalá no acontezca lo que ya ocurrió con Palo Quemado, en donde las Fuerzas Armadas, en vez de estar controlando la seguridad del país, lo que estaba controlando es la seguridad de las empresas transnacionales y los negocios del grupo Novis, que son parte de la corporación Novoa. Es decir, hay mucha tela que cortar alrededor de cómo se aprueben estas reformas en la Asamblea Legislativa. Recuerden ustedes que el mismo presidente de la República en la consulta señalaba de que para ejecutar lo que se había planteado en las preguntas, tiene que enviar los proyectos a la Asamblea Legislativa para que ésta apruebe o modifique sobre la base de las necesidades de garantizar la seguridad para todos los y las ecuatorianas. Quisiera volver a las preguntas D y E y pedirle también su análisis, su criterio sobre lo dicho por funcionarios del gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Me refiero a Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, así como a Valentina Centeno, quien lidera el grupo de ADN en la Asamblea. Ellos han señalado que el resultado no constituye una derrota para el gobierno. La ministra de Trabajo señala que sin la aprobación de esas preguntas, ya a través de la legislación previa que ha sido aprobada por este gobierno, se han conseguido ya 70,000 nuevos trabajos para jóvenes. Y las dos personas y políticas señaladas, representantes de la línea de gobierno, han señalado que esas preguntas, particularmente la E, no fueron planteamientos de ADN, sino del Partido Social Cristiano y del movimiento Construye, que realmente, anticipándonos a lo que usted diga, nos recuerda esa popular serie del Chavo del Ocho, al cabo que ni quería. A ver, una cuestión, Gustavo, que me parece es necesario esclarecer. El gran derrotado en la consulta popular, o los grandes derrotados en la consulta popular, hay que verlo desde todo el escenario. Y desde mi punto de vista, los grandes derrotados son el gobierno nacional y la derecha vinculada a los sectores empresariales, como el Partido Social Cristiano, ADN, y evidentemente también creo, al igual que estos sectores de Construye que respaldaban el sí en esa pregunta. Pero también, por otro lado, otro sector que es uno de los grandes derrotados es el correísmo, porque el correísmo le apostaba a que el pueblo ecuatoriano le diga no a todo, es decir, que perdonen incluso o nos olvidemos de todo el daño que le han hecho al pueblo ecuatoriano y no haya el hecho de la posibilidad de la expatriación, no haya posibilidades de recuperar los bienes mal habidos. Pensaban que iban a caer en el tema de que se les perdone todas las cosas, es decir, ellos son parte de los grandes derrotados. Los sectores sociales, los sectores populares que estuvimos con una posición clara de decir queremos seguridad, pero queremos también un trabajo digno y queremos defender la soberanía, somos los que hemos salido en este escenario victoriosos de esta consulta popular. Y evidentemente que el gobierno va a tratar de decir que a ellos no les ha afectado en esto. Tanto no les ha afectado que tuvieron que cancelar la rueda de prensa inmediata que estaba convocada para las 7:30 de la noche. Tanto no han estado derrotados que ellos saben que ahora, por ejemplo, tendrán que buscar otros mecanismos para poder establecer medidas precarias en contra de los trabajadores. Pero hay un elemento adicional. La señora Ivonne Núñez, me parece, no tiene calidad moral para dirigirse al movimiento sindical. Y le voy a decir por qué, mi estimado Gustavo. Hay un hecho que acaba de salir a la luz pública. La señora Núñez fue funcionaria de Pacifictel en el año 2000 al 2002, a mitades del 2002. Trabajó como secretaria del presidente de Pacifictel, de la empresa Pacifictel, en la cual ganaba en el año 2000 $2,400.
Y adicionalmente, en el año 2006, sin ser parte del Código del Trabajo, se beneficia de una liquidación de $56,000. Es decir, la que dice que ha habido abusos en el movimiento sindical, se benefició de ese tipo de políticas sin tener derecho a ese tipo de indemnizaciones, porque evidentemente son parte de toda esta argolla que está alrededor de las diferentes instancias que han estado dirigiendo el Estado en nuestro país. Por lo tanto, decirnos que no es parte de los perdedores, es parte de su desesperación ante una realidad. Desde mi punto de vista también me parece que se ha debilitado en buena medida la posibilidad de que el señor Noboa pueda acceder al tema de la reelección como él tenía previsto para el año 2025. Él pensaba que en el 2025 va a arrollar contra todos. Él pensaba que ya tenía ganadas las elecciones. Buscaba con esta consulta popular simplemente refrendar la posibilidad de su reelección. Hoy el movimiento social, los trabajadores y los pueblos, luego de las medidas económicas que ha adoptado el gobierno nacional, que ha significado el incremento del costo de vida, que significó el incremento en el precio de los combustibles, el incremento en el IVA, la condonación de las deudas a los grandes empresarios, el hecho de haber implementado las zonas francas, hoy le están pasando factura y evidentemente hay un pueblo que sabe ubicarse en los momentos precisos para también tomar definiciones en defensa de los intereses de los 18 millones de ecuatorianos y decirle no a las políticas que afectan y que atentan a los derechos y libertades de los pueblos. ¿Cómo cree usted, ingeniero Erazo, que va a responder el gobierno ya en la práctica a lo que se ha decidido en la consulta popular en su conjunto? Uno de los temas que estamos evidenciando son cambios en los altos niveles de su gabinete. La ministra de Gobierno, que estaba encargada, ha dejado ese cargo y se dedica solamente ya al Ministerio del Interior. Y en los días previos a la consulta popular y referéndum trascendió por parte del propio gobierno de que el sector eléctrico supuestamente habría estado en manos del correísmo. Y esto lo dijo muy claramente Ana Galarza, la asambleísta, que había sido parte de un paquete de áreas de manejo del país que ADN habría entregado al correísmo para lograr la conformación de ese bloque de gobernabilidad en la Asamblea. Y aquí, internamente, en este medio de comunicación, tuvimos información absolutamente de credibilidad de personas que conocen del tema, que también se había hecho lo mismo con aduanas, en la persona de María Gabriela Ochoa, directora de la SENAE. En los días antes de la consulta popular se intervino ya al Ministerio de Energía, que hoy se encuentra encargado, y el día de ayer se ha designado a un nuevo director de aduanas del Ecuador, siendo estos primeros síntomas de cambio en las posiciones originales del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuál es su opinión? A ver, mi estimado Gustavo, nosotros desde un inicio señalamos que en el gobierno de Noboa venían trabajando de manera conjunta con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Y a cambio de los favores para poder aprobar las leyes, evidentemente que estaban entregadas algunas instituciones del Estado en manos del correísmo, como también están en manos del Partido Social Cristiano, y que también están dentro del movimiento Construye. No nos debe coger de nuevo. Y digo que no nos debe coger de nuevo porque evidentemente estas han sido las formas de gobernar de todos los gobiernos que han buscado aplicar políticas en contra de los sectores sociales y beneficiar a los grupos económicos, a los grupos políticos que están a su alrededor. Por eso evidentemente que dentro de los grandes perdedores están todos estos bloques. El gobierno con su movimiento ADN, al igual que el Partido Social Cristiano, el correísmo que también cogobernó con el gobierno nacional y por otro lado también el movimiento Construye. El sismo que hoy tiene el gobierno nacional, me refiero al Ejecutivo en su composición, obedece efectivamente a estas contradicciones que se van dando alrededor de las formas de cómo se está gobernando el país. Los sectores sociales, los sectores populares, vamos a mantener nuestra independencia de clase y desde esa perspectiva efectivamente ir trabajando un proyecto de unidad, un proyecto unitario de los diversos sectores sociales que signifique salvaguardar los intereses de los trabajadores y los pueblos en beneficio, ¿no es cierto?, de los 18 millones de ecuatorianos. Y esa parte de ese proyecto de unidad, de ir salvaguardando
las reservas, si cabe el término, de la unidad de los diversos sectores para enfrentar las políticas neoliberales, inicia o seguirá en continuación con un 1 de mayo unitario, un 1 de mayo clasista, que sea el detonante de demandar el hecho de que se frenen las políticas antipopulares que hoy están afectando la economía de los hogares ecuatorianos, y por otro lado que se garantice y se respeten los derechos laborales. Bien, le decía en cuanto a las expectativas, y con esto me refiero a también las preguntas que fueron aprobadas al tema de la seguridad en las calles, en las plazas, en las ciudades del país. ¿Qué es lo que aspiran ustedes tras esta consulta popular? Bueno, nosotros vamos a estar atentos de cómo se desarrolla la discusión en la Asamblea Legislativa. Recuerde usted que de aquí en adelante tiene que ir a la Asamblea los proyectos para ejecutar cada una de las preguntas que se establecieron en la consulta popular, que en el caso de las que le dijeron sí el pueblo ecuatoriano. Y estas no pueden ser el instrumento para que se intente perseguir a los trabajadores, a la juventud, a los pueblos del Ecuador. Cuando estamos hablando de que se le dio la posibilidad a las Fuerzas Armadas para que garantice la soberanía, para que garantice la seguridad, efectivamente debe ser para eso. Y un elemento principal en medio de esto tiene que ser primerito el hecho de la depuración de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque si siguen los mismos de siempre al frente de las Fuerzas Armadas, es decir, los que estaban vinculados al tema del narcotráfico, como se hablaba con el hecho de los narcogenerales, al igual que en la misma policía, ¿no es cierto?, esto no va a cambiar. Y por eso hay que tomar decisiones alrededor de estas cosas, pero también hay que tomar decisiones con el hecho de lo que está pasando al interior de la policía. Es decir, hay que acabar con toda la corrupción que existe también al interior de las Fuerzas Armadas. Hay que reinstitucionalizar a la policía, y ojalá algún día el ejército vuelva a sus cuarteles y cumpla con sus misiones específicas, y la policía haga un trabajo correcto protegiendo a los ciudadanos en las ciudades del país. El tema coyuntural de Ecuador justifica la situación del ejército, pero ojalá no sea una cuestión perenne esta especie de militarización del país. Gustavo, lo que deberían hacer, primerito, es cerrar el tema de las fronteras. Ellos hablaban de que ya habían cerca de 38 caminos por donde entraba y salía el tema del narcotráfico, el tema del contrabando y un sinnúmero de cosas. Lo primero que deberían hacer es cerrar ese tipo de cosas. Debería haber un control del tema de las aduanas para que desde ahí no pueda salir el tema del contrabando y un sinnúmero de cuestiones. Ese debería ser el papel de las Fuerzas Armadas, o la mejor contribución que podría darle, es decir, defender la soberanía del pueblo ecuatoriano. Y por otro lado, evidentemente, este hecho no puede irse de manera indefinida. Tiene que ser sobre la base de que vuelva la cordura, la seguridad para el pueblo ecuatoriano, sobre la base de transparentar las cosas y de efectivamente generar empleo, de invertir en salud, de invertir en el tema de educación, y con eso efectivamente poder ir saliendo de este tipo de cosas. Los problemas de inseguridad no se van a resolver con más militares en las calles, o no se va a resolver con más toques de queda o con más estados de excepción. Si no van acompañadas de medidas sociales que signifique invertir recursos en el Estado ecuatoriano, evidentemente que esto va a irse complicando cada vez más. Bien, hoy el gobierno nacional puede hacer uso de los 2.800 millones de dólares que estaban destinados, entre comillas, para pagar a las grandes transnacionales con los juicios arbitrales, y eso podría invertirse en salud, educación y en generación de empleo. Y ahí podríamos ir viendo efectivamente que el tema de seguridad va retornando al país de manera importante, toda vez que va a ser atendida las demandas sociales. Saliéndonos del tema de la consulta popular y referéndum, ingeniero Erazo, y para terminar, ¿qué posición mantienen ustedes? ¿Qué van a hacer con respecto a ese veto parcial que hizo el presidente de la República a la Ley Orgánica de Seguridad Social? Lo hizo en algunos puntos por inconstitucionalidad, en otros por inconveniencia. Esto va a manos de la Corte Constitucional, retornará a la Asamblea, y hay mucha expectativa en el país sobre qué es lo que va
a suceder con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES y su marco regulatorio? Bueno, yo creo que el tema de la seguridad social va a ser algo que se va a poner a la orden del día. Va a ser algo que va a entrar en el escenario de debate, de discusión de la sociedad ecuatoriana. Recuerde usted, mi estimado Gustavo, que el presidente del Consejo Directivo del IES, al igual que el presidente de la República, venían haciendo una propuesta en relación al tema de la seguridad social para incrementar los años de servicio, los años de edad, todo lo que han venido diciendo los gobiernos anteriores y que ha sostenido, ¿no es cierto?, los voceros del Fondo Monetario Internacional. Digo esto porque no es que ha cambiado la intención del gobierno nacional, lo que hicieron es simplemente bajar el debate de discusión de la seguridad social hasta que pase el tema de la consulta popular, porque sabían que esto les estaba generando más dificultades. Ahora bien, ¿qué es lo que me preocupa a mí, mi estimado Gustavo? Es el hecho de que las leyes por iniciativa popular van a quedar en la nada, y van a quedar en la nada porque la ley que usted discute, analiza, recoge la cantidad de firmas que plantea la Constitución, luego es modificada por la Asamblea y por último es vetada por el mismo presidente de la República. Es decir, nos están diciendo que no, el mensaje es que no tenemos la capacidad de poder establecer leyes que garanticen y que beneficien a la sociedad ecuatoriana. Por eso es que vamos a estar atentos a lo que va a ir resolviendo también la Corte Constitucional, porque lo que debería haberse establecido es el hecho de que se apruebe la ley de iniciativa popular como se envió, pues. Sin embargo, se hicieron un sinnúmero de cambios y luego algunas cosas que fueron importantes, como en el caso, por ejemplo, de que el Consejo Directivo esté conformado por 5 representantes, uno de los empleadores, uno del gobierno, uno de los jubilados, uno de los trabajadores y uno por las personas, me parece que eran las que no tenían relación de dependencia, puedan ser parte de este colegio de dirección del IES. Ocurre que ahora todo eso se bota al tacho de la basura. Lo más preocupante en esa ley era el hecho de que se ponga de que el representante del Estado iba a ser el presidente del Consejo Directivo del IES de manera permanente, cuando en el proyecto se envió, por ejemplo, de que esto sea rotativo, de que sea alternado. Sin embargo, todas estas cosas, ¿no es cierto?, han sido modificadas. Y lo otro, frente al hecho de que tanto el presidente del Consejo Directivo del IES como los vocales se han negado a ir a la Asamblea Legislativa frente al pedido de sectores que estamos demandando que se transparente la situación de la seguridad social, lo que hizo la Asamblea es tratar de poner la obligación para que ellos asistan a rendir cuentas de cómo está la seguridad social. Pero claro, también habían intereses de algunos grupos de tratar de controlar el tema de la seguridad social. Eso es tema muy importante. En 3 semanas aproximadamente que tiene como plazo la Corte Constitucional tendremos novedades sobre este tema. Henry Llanes, por su parte, en entrevista con este medio de comunicación, él es el que dirige, como usted lo conoce, el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, dijo que abriga esperanzas de que la Corte Constitucional, que aunque no tiene capacidad legislativa, pueda corregir gazapos, errores, distorsiones que se introdujeron en ese proyecto inicial de la ley por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Veamos qué es lo que sucede. Gracias por su presencia, ingeniero Erazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y decirle que un paso en la defensa del IES también es el hecho de este 1 de mayo, es parte de la plataforma unitaria de los diversos sectores sociales y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo el tema de la seguridad social porque es lo que le pertenece a los afiliados, a los asegurados, no es pertenencia ni de la Asamblea Legislativa y peor todavía del gobierno nacional. Bien. En todo caso habrán muchas acciones que iremos levantando con el Frente de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también a fines del mes de mayo nos estaremos reuniendo para ir determinando nuevas acciones en defensa de la seguridad social. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Declaraciones del ingeniero Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Son las 8:35.